Saludos mis queridos hermanos de los grupos familiares de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Internacional en Atlanta, Georgia. Bienvenidos todos aquellos que nos visitan, que están interesados en escuchar sobre la palabra de Dios en estos devocionales bíblicos. Pero primero vamos a buscar la dirección del Señor en oración. Padre Santo, gracias por la bendición de tener tu palabra a disposición, a nuestro alcance. Gracias porque en ella encontramos lo que necesitamos sobre nuestras vidas, sobre ti, sobre lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, es penetrante, nos ministra, nos transforma. Gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros para alimentarnos, para redarguirnos, para orientarnos. Así que en ese espíritu estamos delante de ti, pidiéndote ahora que tú nos dirijas en este estudio. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pues sí, ahora sí casi estamos terminando. Y este es el estudio 24 del Éxodo. Y es la segunda parte de ese cántico precioso, esa poesía que escribió Moisés y trajo al pueblo. Y ya vimos la primera parte. Así que estamos ahí en Deuteronomio capítulo 32 y esta bella poesía hebrea continúa de esta manera y vamos a comenzar en el versículo 21. Dice así: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos y emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpiente de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el aposento, así el joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Esta es una parte dura de este cántico, y nos recuerda que, dos cosas para mí, pienso yo. Una es que cuando alabamos al Señor o cantamos al Señor o decimos algo al Señor, tenemos que decirlo en profundidad, no pasando la mano al pecado, no solamente repitiéndolo y repitiendo las mismas cosas, sino con un mensaje. Y aquí este mensaje está duro, pero es así. Y lo otro es que, no podemos callar la verdad de la palabra de Dios, aunque a veces se torna dura. Claro, gracias a Dios el Evangelio es una buena noticia. Y la realidad de la vida es dura, pero el Evangelio trae buenas noticias. Pero aquí en este cántico, Moisés está hablando a un pueblo que ha pecado, rebelde, y no va a callar esas partes, aunque no es lo único, ¿verdad?, que está diciendo. Ahora vamos a ver la pregunta 1. Dice: en esta parte del cántico, Dios sigue manifestando su ira contra el pueblo que quebrantó el pacto. En el versículo 21, ¿con qué se provocó la ira de Dios? Y ahí en el versículo 21, espero que tengan su Biblia a mano ahí, por favor, eso es muy importante en este tipo de devocional o de estudio. Dice, provocaron a ira con lo que no es Dios. Y aquí está hablando específicamente con los ídolos del pueblo. Así que otra vez el tema de la idolatría, y este tema se repite y se repite. Se ve que eso está profundamente en el corazón de Dios, y Dios se siente ofendido cuando su pueblo busca a otros dioses, falsos dioses, en vez de esperar en Él como el verdadero Dios. Ahora, la pregunta 2, teniendo en cuenta la expresión con lo que no es Dios, del versículo 21, ¿habrán otros tipos de ídolos además de los falsos dioses que se construyen? O sea, están los dioses, que son las imágenes que se construyen y se le adoran, pero teniendo en cuenta que dice con lo que no es Dios, ¿existirán otro tipo de ídolos también?
Bueno, sabemos que sí, hemos hablado de eso muchas veces. Cuando ponemos cualquier cosa en el lugar de Dios, que es el primer lugar, y lo convertimos realmente en un ídolo, y eso desagrada a Dios. Dios requiere y Dios demanda el primer lugar de nuestras vidas. Así que atención sobre eso, porque eso es sumamente importante. Ahora, muchos piensan, no, yo no soy idólatra porque yo no tengo un muñeco en mi casa y le adoro, le pongo frutas y le pongo esto y le pido cosas así, pero quizás haya hecho de su trabajo o haya hecho de su propia familia cosas, lo ponen en lugar de Dios. Y déjeme decirle, cuando Dios no está en el primer lugar, y eso sobre todo cuando estoy ayudando a una pareja que está por casarse o algo así, si Dios no está en el primer lugar de nuestras vidas, no ocupa ese lugar, todos los demás lugares pues no están bien. Como que se desmorona ese castillo o esa pirámide donde Dios debe estar en primer lugar. Estando Dios en primer lugar, garantizado los mejores esposos y esposas, garantizado los mejores padres, los mejores hijos, los mejores ciudadanos, los mejores obreros, trabajadores, la sociedad. Usted mencione. No quiere decir que vamos a ser peores padres porque pusimos a Dios en primer lugar sobre nuestros hijos. Todo lo contrario. Estando Dios en primer lugar, todo es distinto, todo es para bien. Así que cualquier cosa que quite a Dios de su lugar, podemos considerarlo idolatría. Fíjate que ya habla la expresión con lo que no es Dios. Si algo que no es Dios está en primer lugar, somos idólatras. Y este sombrero entonces nos sirve a nosotros. Muy bien. Pregunta 3. ¿Qué podremos comentar sobre la siguiente afirmación? Tal y como la justa ira de Dios estuvo sobre un pueblo que faltó a su pacto, lo está también sobre todo aquel que rechace el nuevo pacto de amor en la sangre de Cristo. Claro que es correcto, ya lo hemos visto. El que rechaza a Cristo está bajo el juicio de Dios. Dios no puede ser burlado. La ley de Dios está ahí y todos la hemos violado porque hemos pecado. Pero hay una oportunidad en la gracia de Dios poniendo la fe en Jesucristo. Ese es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Quien lo rechaza igualmente está bajo la ira de Dios, igual que estaba esta gente por ser idólatras. Muy bien, pregunta 4. ¿Por qué tenemos que considerar como justa a la ira de Dios contra todo lo que rechazan su pacto? Bueno, creo que esta pregunta realmente ya la hemos contestado en otros devocionales bíblicos, pero bueno, si el Señor repite la idea, pues nosotros también repetimos la pregunta. Bueno, bien. Ante todo, porque Dios es perfecto y Dios es justo. En Dios no cabe la injusticia. Y realmente rechazar el plan de Dios, Dios por ser justo tiene que castigarnos y estamos bajo su ira. Es justo que quien siendo culpable rechace la oportunidad de ser justificado en Cristo Jesús, reciba el castigo que merece. Eso es justo. Así que rechazar a Cristo está bajo la ira de Dios y eso no es injusto. Todo lo contrario, eso es justo. Recordemos que el hombre está condenado desde el día que peca. El plan de Dios es una oportunidad para salir de esa condición de condenado y estar perdonado. Pero si rechazamos esto, seguimos bajo la justicia de Dios. Recordemos, mire el mundo como está. Dios en su justicia, todo eso va a tener que estar delante de él. La ira de Dios va a estar sobre este mundo. Pero hay una oportunidad preciosa en Cristo, en su gracia, para cualquiera. No hay distinción. No hay un pecado demasiado grande que Dios no perdone. No hay una raza que quede fuera de esto. Todos, la puerta está abierta para todos porque Cristo murió por todos en la cruz. Muy bien, rechazar esto es estar bajo la ira justa de Dios. Bien, pregunta 5. En el versículo 23 vemos que Dios justamente amontona males sobre el pueblo idólatra. ¿Podremos decir que la humanidad por sí misma amontona males sobre ella? Sabemos que Dios amontona, y esto, males se están amontonando sobre ustedes, la ira de Dios se va acumulando y va a caer justamente. Ahora, la pregunta es, de una manera natural, en cierto sentido, la sociedad, ella misma se acumula a sí mismo males, no hay que esperar por Dios porque lo haga, la misma sociedad lo hace. Yo creo que sí. Cada vez que la sociedad humana da pasos en desobediencia a Dios y hacia la práctica del pecado como una acción bien vista,
quiere decir que la sociedad llame a lo que la Biblia dice que es malo, le llame bueno, está acumulando sobre sí males. Amontona males sobre ella cuando comparezca ante el tribunal de Dios. O sea, la misma sociedad, nosotros mismos, que somos parte de ella, cada vez que vamos desobedeciendo, y sobre todo como sociedad, diciendo esto, la Biblia dice que es pecado, pero nosotros decimos no, es buena. Bueno, estás acumulando sobre ti juicio. Por ejemplo, por mencionar solamente dos de ellas, que la sociedad está llamando buenas, por ejemplo, es el aborto, el crimen de asesinar a un bebé por nacer. La sociedad está en esa dirección y está acumulando juicio. Acciones inmorales que la Biblia dice que son inmorales, como la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la promiscuidad, la borrachera. Todas estas cosas que la sociedad dice esto es bueno, esto es hacerlos, es saludable, sé tú mismo, etcétera. Cuando la Biblia dice, bueno, sé tú mismo, en realidad no está mal dicho. Cuando nosotros mismos tenemos una tendencia al pecado, a hacer lo malo, debemos ser nosotros mismos, debemos de ser la persona que Dios quiere que haga y luchar con eso. Y si nuestra tendencia es en una dirección de pecado, en Cristo Jesús y en el poder de Dios, eso puede cambiar, claro que sí. Muy bien. Pregunta 6. En el versículo 25 vemos a inocentes sin escapar de las consecuencias del juicio de Dios sobre ellos. Y esta es una pregunta difícil. ¿Qué podemos decir de algo tan horrible? Bueno, en primer lugar, y esto lo creo yo firmemente, que hay que reconocer que suceden cosas para las que no tenemos explicación. Para mí, cuando Dios permite cosas terribles, como niños asesinados o violados, cosas terribles que ocurren, y sabemos que Dios las ha permitido, porque Dios tiene poder para parar cualquier cosa, pues yo por lo menos no tengo respuesta para eso. Y no creo que nadie las tenga. Así que no nos sintamos mal, pienso yo, por decir, bueno, yo no tengo una respuesta para eso. Sin embargo, hay algo en lo que yo descanso y que toda persona creyente debe descansar. Y es que al final Dios lo hace todo bien, aunque no lo entendamos. Y yo descanso en eso. Descanso en un Dios perfecto y justo. Y no por eso yo tengo la respuesta a todas las preguntas. Nadie las tiene. En la ciencia, la mayoría de las preguntas todavía ellos no tienen respuesta para la mayoría de las cosas. A pesar de que hay muchas cosas ya las han descubierto, pero otras no. Quiere decir que no podemos ser arrogantes, decir yo tengo respuesta para todo. Y esta es una de las cosas que yo personalmente no tengo respuesta. Sin embargo, descanso en la realidad de un Dios bueno. Ahora, lo que sí está claro es que esas cosas terribles que pasan, como esas de que inocentes paguen, Dios no las ha provocado el hombre. Cuando hay una violación, cuando hay un crimen, cuando inocentes pagan, eso no es obra de Dios, eso es obra del hombre. Lo que es una incógnita es por qué Dios las permite, eso sí, ahí no tengo respuesta. Pero no se puede culpar a Dios de lo que Dios no hace. Quiere decir que la realidad es que hay un mundo de maldad, que hay acciones de maldad como esta que estaba haciendo el pueblo, e inocentes pagan por eso también. Los culpables, pero muchas veces también los inocentes. Y no podemos culpar a Dios por eso. Aunque, repito, hay preguntas que aún nosotros yo por lo menos no tengo una respuesta. Pero en mi fe, en mi esperanza, en mi confianza, está que hay un Dios que es maravilloso, que es perfecto, que es bueno, que todo lo que hace es bueno, y descanso en sus promesas. Esa es la respuesta que yo personalmente doy. No sé usted qué piensa sobre eso. Muy bien. Pregunta 7. ¿Qué podremos comentar sobre la siguiente afirmación? La culpa de que un bebé por nacer muera no es de Dios, sino de quienes terminan con su vida en este mundo. Sin dudas, Dios tiene para ese bebé una vida maravillosa y por la eternidad. Claro que es muy cierta, ya que toqué el punto del aborto, como cosas terribles que pasan en este mundo. Efectivamente, ¿qué culpa tiene Dios de que una madre, un padre, una pareja decida terminar con la vida de su bebé en formación? Bueno, no tiene la culpa Dios de eso, ni el bebé tampoco. Sin embargo, ese bebé que ya tenía vida, tiene vida eterna porque aún no ha pecado.
No quiere decir que abortar es bueno, que morirse de niño es bueno, pero cuando eso ocurre, al final, esa persona está por la eternidad en vida eterna. Quiere decir que al final, y eso creo que corrobora el hecho, la realidad de que al final Dios se glorifica en todo, ¿ok? En todo. Y en esa paz yo personalmente descanso, espero que usted también. Seguimos con el cántico, versículo 32 de Deuteronomio, ahora los versículos 26 y 27. Hay unos lindos versos ahí. Dice, yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se avenezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. Bueno, son versos interesantes que, bueno, esta traducción a veces complica un poco las palabras, por ser, bueno, una buena traducción en el sentido de que es más literal. Pero hay otras versiones quizás que se recreen un poco más y podemos entenderla mejor. Así que yo sugiero muchas veces tener otras ediciones, otras traducciones a mano. Pero según estos versos, pregunta 8, ¿por qué Dios no borró a Israel delante de sus enemigos? ¿Por qué no los borró? Y ahí está, y eso sí creo que está claro, para que ellos no se vanagloríen adjudicándose victoria sobre la nación de Israel. Nadie puede contra el pueblo de Dios si no es permitido por Dios en justo juicio. Y lo que está diciendo aquí es, no, yo no voy a borrar la memoria de Israel, no va a ser borrada, no va a ser que los enemigos digan, nosotros hicimos esto contra el pueblo de Dios. No era el enemigo, era Dios quien estaba haciendo juicio contra ellos. Y yo creo que eso está claro ahí. A la larga, Dios no va a permitir que nadie haga algo contra el pueblo de Dios que Él mismo no permita. En su sana y santa voluntad y su sano juicio contra su propio pueblo. Ahora, pregunta 9, ¿qué podremos comentar sobre la siguiente afirmación? Cuando andamos mal, aunque Dios nos quiera proteger, el enemigo siempre nos alcanza y nos hiere. Cuando andamos mal, aunque Dios nos quiera proteger, el enemigo siempre nos alcanza y hiere. Bueno, claro que es falso. Dios tiene todo el poder para protegernos. El diablo no tiene poder sobre nosotros, aunque andemos mal. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces Dios permite que seamos tentados y porque andamos mal, pues caemos. Pero no ha sido en contra del poder de Dios. Ha sido porque en su voluntad Dios así lo ha permitido. Así que no erremos de esto. No quiere decir, ay, anduve mal, ahora el diablo ya me atrapó. Dios no puede hacer nada por mí. No, Dios sí puede hacer algo por ti. Y lo que te pase es porque Él lo ha permitido. No porque Satanás sea más poderoso que Dios. Al final nuestro Padre, nuestro Dios tiene todo el poder. Y bueno, cuando pasa algo es porque Él lo ha permitido nada más y nada menos. Muy bien, seguimos ahí los versículos 28 al 30, Deuteronomio 32. Dice, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido, si Jehová no los hubiese entregado? Y aquí está hablando de que este pueblo no aplica la lógica. No entiende lo que ha pasado y que Dios ha estado ahí. Si la roca de Dios no hubieran hecho nada. Bueno, me estoy adelantando. Pregunta 10. ¿Qué argumento se presenta en estos versos para demostrar que el pueblo de Israel está falto de entendimiento? ¿Qué argumento en este cántico está diciendo Moisés que demuestra que realmente el pueblo de Israel estaba sin entendimiento, sin sentido común, sin lógica? Bueno, el argumento es que no se dan cuenta de que las cosas maravillosas que pasaron en el Éxodo solo fueron posibles por la mano de Dios, mano poderosa de Dios.
Si la mano de Dios no hubieran ni tan siquiera salido de Egipto sin las plagas, si la mano de Dios los faraón lo hubiera exterminado frente al Mar Rojo, todo lo que pasó fue por la mano de Dios y ellos no ven eso. Y fíjense que la pregunta que hace, ¿cómo uno de ellos pudo perseguir a 1000 contrarios y 2 hacer huir a 10,000? Si no fue por la mano milagrosa de Dios. ¿Creen ustedes que eran tan bárbaros que uno de ustedes podía contra 1000? No, ese fue Dios, no fueron ustedes. Abran los ojos, tengan entendimiento, que parece que no los tiene. También el otro argumento, si Dios mismo, que es su roca, roca con mayúscula, no le hubieras entregado a sus enemigos en sus manos, no hubieran ganado ni una batallita, porque ellos eran más que ustedes. Estaban mejor preparados que ustedes. Ganaron porque Dios quiso que ganaran, porque Dios hizo el milagro, que no se dieron cuenta que uno de ustedes podía contra 1000 de ellos, que 2 de ustedes podía contra 10,000. Ustedes no se dan cuenta de eso. No tienen entendimiento, ¿qué? Muy bien. Pregunta 11. ¿Qué podremos comentar sobre la siguiente afirmación? ¿Cuán fácilmente caemos en el error de darnos crédito por alcanzar cosas que solo Dios nos pudo dar? Bueno, esto es cierto, tristemente cierto. Criticamos a Israel porque no vio la mano de Dios y nosotros a veces también estamos ciegos y nos damos la gloria a nosotros de Dios, cosas que Dios ha hecho con nosotros, que ha alcanzado Dios para nosotros. No lo vemos, no lo reconocemos, tampoco tenemos entendimiento espiritual a veces para eso. Y nos atribuimos victorias que las alcanzó Dios por nosotros. Lógicamente comenzando por nuestra propia salvación. ¿Qué pudimos haber hecho? Si ya la habíamos fregado, ya habíamos pecado, ya estábamos fuera, ya no podemos ser perfectos y ganarnos la salvación. ¿Qué podíamos haber hecho? Nosotros, nada. Dios lo hizo. Nos amó, envió a su Hijo Cristo, vino a este mundo, nació una virgen, vivió sin pecado, murió en la cruz, resucitó. Él lo hizo todo. Ahora por gracia Él regala esto a aquella persona que usando su libre albedrío, es verdad, ponga la fe en Cristo, pero repetimos, fe en Cristo no es una obra, es sencillamente aceptar un regalo. Es poner en uso la voluntad que Dios nos dio en su poder. Nos dio libre albedrío, nos dio voluntad propia. Eso no es ningún mérito, eso también es un regalo de Dios. Y cuando hacemos eso lo recibimos. Así que no seamos faltos también nosotros de entendimiento y reconozcamos que las cosas buenas y maravillosas que hayamos podido hacer no lo hicimos realmente nosotros, sino fue la mano de Dios con nosotros. ¿Puso amén ahí? Bueno, dígalo. Muy bien, seguimos. Deuteronomio 32. Vamos a ver los versículos 36 al 39 y después el versículo 43. Dice de esta manera: porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá: ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Un poco irónico esto. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, y hago morir y hago vivir, y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Bueno, como Dios siempre hace, ¿verdad? A veces es duro porque dice las verdades, pero siempre termina en esperanza, con cosas positivas. Ahora, en la pregunta 12, en los versículos 36 al 38, los versos que hay allí, ¿qué se puede apreciar sobre el corazón de Dios para Israel? Bueno, yo puedo apreciar ahí que hay compasión por un pueblo que es falto de entendimiento, ya lo vimos, que no veían su poder, que buscaban dioses falsos. Pero veo cierta pena de Dios por ver a su pueblo tan ciego. Sí, Dios es justo, pero Dios también es misericordia. Y yo creo que Dios también nos ve hacia nosotros cuando estamos haciendo cosas que no tienen sentido. Ahora, pregunta 13. ¿Qué conclusiones sobre Dios se ven en el versículo 39? ¿Qué expresiones, qué conclusiones sobre Dios hay ahí? Bueno, vemos la expresión tan preciosa que dio Dios a Moisés desde el principio, ¿verdad? Que Él es el yo soy el que soy. Yo soy el que siempre es y será.
También dice que se basta Él mismo para Él solo hacer morir o vivir, herir y sanar. Está en tus manos hacer todas las cosas. Todopoderoso, todo poder. No hay quien se pueda escapar de su poder. Todas estas cosas se pueden leer allí y de eso nos debe recordar a nosotros siempre, los creyentes, los que hemos aceptado a Cristo, el tremendo Dios que tenemos. Y no podemos burlarlo de Él, debemos respetarlo, pero también recordar qué poderoso es el que está con nosotros. Y podemos descansar en eso y tener esperanza en eso. Cuando oramos, cuando pedimos, descansamos en eso, en saber que tenemos un Dios que nos ama, pero al mismo tiempo nos ama, pero no está limitado por nada, tiene todo el poder en sus manos. Pregunta 14. ¿Qué podremos comentar sobre la siguiente afirmación? En todo juicio y prueba que Dios manda a su pueblo, siempre hay una esperanza maravillosa para su amor, poder y soberanía. En todo juicio y prueba que Dios manda a su pueblo, siempre hay una enseñanza maravillosa sobre su amor, poder y soberanía. Muy cierta. Dios no es un Dios que se recrea en castigar. Lo hace porque es justo, pero con un corazón de amoroso que está herido por nosotros. Dios no se complace en el castigo, pero sí se complace en que crezcamos en medio de la experiencia, inclusive experiencias difíciles de la prueba. Y eso demuestra una vez más que Dios es maravilloso. Así que cuando pasamos por tribulaciones, inclusive cuando somos disciplinados por Dios, vamos a ver un poquito más allá del dolor presente de ese momento de prueba. Dios tiene siempre y siempre va a tener algo precioso para nosotros, como tenía y tuvo siempre para este pueblo. A pesar de que está pasando por lo que está pasando, no dejó de ser pueblo de Dios y pasaron cosas terribles, pero fíjense en toda la historia que viene después de este pueblo. Cada vez que ellos ponían los ojos de Dios había perdón y había esperanza. Dios no los desechó para siempre. Fueron situaciones temporales, difíciles, claro, porque Dios los abandonaba, los dejaba a merced del enemigo, porque ese era el pacto. Pero cada vez que ellos reaccionaban y buscaban a Dios, Dios estaba ahí para ellos. Siempre lo estuvo. Y siempre Dios está ahí para nosotros, más ahora, que el pacto es que Él no nos va a abandonar nunca, que nada ni nadie nos puede separar de su amor. Qué maravilla. Bueno, pregunta 15. Según el versículo 43, ¿en qué espíritu termina este cántico? ¿En juicio será o será en esperanza? Increíble que Moisés todavía tenga alabanzas allí con su pueblo. Hay espíritu de justicia, pero contra los enemigos de Dios. Y hay un espíritu de perdón y de esperanza para el pueblo. Hay una frase preciosa en el versículo 43, donde dice, hará expiación por la tierra de su pueblo. Hará expiación. La versión popular le dice, perdonará a su país y a su pueblo. Y esto de expiación es que alguien pagará por este pueblo definitivamente, y sabemos que Cristo fue el cordero expiatorio que pagó por nuestros pecados, que fue sustituido por nosotros, quien debía de sufrir éramos nosotros, y Él nos sustituyó en la cruz y tuvo una muerte expiatoria por nosotros. Pero qué linda esta expresión de esperanza para este pueblo. Así termina el cántico. Y bueno, claro que tuvo momentos difíciles porque hay un pueblo que ha violado el pacto y ahora va a sufrir las consecuencias. Y Moisés está siendo claro en esto. Pero Dios no dejó de ser el Dios de ellos siempre. Y habría una esperanza a pesar de todo. A pesar de que iban a sufrir tanto, a pesar de que la ciudad, en un futuro su ciudad iba a ser destruida, que iban a terminar siendo cautivos. Todas estas cosas que el enemigo le iba a poner el pie arriba muchas veces, porque Dios quitaba su protección, cumpliendo el pacto. A pesar de todo esto, siempre, repito, Dios estuvo ahí por ellos. La última pregunta, 16. ¿Qué podremos comentar sobre la siguiente afirmación? Este cántico de Moisés nos recuerda que Dios no puede ser burlado y que hay consecuencias por el pecado. Pero al mismo tiempo,
nos recuerda que en arrepentimiento y fe siempre tenemos un camino de regreso al Padre. En el caso de ellos, ese camino era arrepentimiento, confesión y cumplir en obediencia a la ley, volver a la ley. En el caso nuestro, ese camino se llama Jesucristo y es aceptarlo a Él en fe, fe verdadera, que también incluye, por cierto, confesión y arrepentimiento de pecado. Pero Dios no ya para tener que guardar una ley en un pacto, sino agarrarnos y aceptar la gracia de Dios en Cristo Jesús con toda seguridad. Así que así termina Moisés este cántico. Como dijimos, ya estamos terminando, pero todavía queda una bendición que Él va a dar a su pueblo. Vamos a analizar eso antes de terminar con todos estos devocionales acerca del Éxodo. Así que una vez más, nos gozamos en escuchar la voz de Dios a través de su palabra y más de una forma poética, como fue este cántico de Moisés. Bueno, así quedamos. Todavía vamos a estar juntos por lo menos una semana más en estos devocionales bíblicos para todos antes de volver a la normalidad de que sean en nuestros grupos familiares. Así que estoy anunciando eso. Sin embargo, no vamos a dejar de hacer algo para todos, ¿ok? Para todos los que nos escuchan de otras iglesias, de otros países inclusive. Y estoy seguro que también les va a gustar. Va a ser algo quizás no tan extenso, más corto, pero de la palabra de Dios y va a ser de bendición. Estoy seguro, oren sobre eso. Pero ya definitivamente no serán estos devocionales bíblicos que van a ser para los grupos familiares reunidos, sean virtualmente o sean físicamente. Ya. Así que adelante, Dios les bendiga. Nos vemos la semana próxima.